Buenas noches con todos. Bueno, hoy ya vamos a hablar lo que es Git para humanos. ¿Ya? Sí, es un poco, bueno, para ser honesto, es un poco confuso Git. ¿Qué es Git? ¿Qué nos va a servir en el día a día? Y bueno, vamos a sacar esa duda. Vamos a ver cómo es que usamos, en este caso, control de versiones día a día. ¿Ya? Vamos a entender cosas técnicas, qué es lo que habla, por ejemplo, cuando dicen lo subí al repositorio, le hice un commit, etcétera. Vamos a hacer 5 paradas, ¿ya? El caos, el problema que todos sufrimos a diario, tiene nombre, que es el control de versiones. Ya lo usas en los aplicativos que siempre usamos día a día. Y por dentro vamos a indagar un poco qué es Git y cómo se ve. ¿Y qué uso? ¿Qué herramienta correcta se usa para cada control de versiones? Uno de los ejemplos más comunes es que tenemos nuestro archivo, ¿ya? Procedimientos, altura, versión 10, revisado final, último y 3. En la siguiente revisión ponemos procedimiento, altura, versión 2, revisado final, último 4. O versión 3, revisado, previo, etcétera. Y lo hemos hecho. Cuando también hemos presentado nuestras tesis, también pusimos nuestro proyecto final revisado, etcétera. 10 versiones del mismo procedimiento y nadie sabe lo que rige. Cadenas de correos con conjuntos que se cruzan y se pierden. 2 personas editan a la vez y una pista el trabajo de la otra. No sé, subo, acomodo el informe y malogré el avance de otra persona. Ya, empecemos por lo primero, ¿ya? Esto se llama control de versiones. Un sistema que guarda cada cambio de un archivo, qué cambió, quién lo hizo y cuándo. Y te deja volver a cualquier punto anterior. Nosotros tenemos la versión inicial, le agregamos un punto, le agregamos una palabra, una frase, después viene una corrección técnica, acomodamos, etcétera, y tenemos una versión vigente. Entonces, cada punto es una versión, un control. Nosotros tenemos el control de las 4 versiones, versión inicial, la versión donde hemos agregado un punto, la corrección técnica y la versión vigente. Hay que imaginarlo como son, o sea, hay que imaginarlo esos control de versiones como puntos de guardado de un videojuego. ¿Quién no ha jugado un videojuego? No sé, por ejemplo, Mario o no sé, otros juegos donde te dicen guardar avance y lo guardas. O llegas a un punto en un juego y te dice se guardó automáticamente la información. Avanzas un rato, llegas a un punto que funciona y guardas. Si después rompes algo, no empiezas desde el nivel 1, empiezas hasta tu último guardado. Guarda, algo salió mal, volver atrás, guarda, y así se va generando nuestras versiones. También hay que tener tres cosas claras, ¿ya? En cuestión a las versiones. Ya a veces ponemos versión 1 y ya nos hemos olvidado. Versión 2, final. Versión 3, revisado. Pero nosotros tenemos que tener un historial claro. Saber exactamente qué cambió, quién y cuándo. Se acabó quién tocó esto. A veces, ¿quién ingresó a mi Excel? ¿Quién ingresó a mi Word? ¿Quién ingresó a mi proyecto? ¿Quién verificó? No. Ya nosotros vemos quién guardó o quién cambió, cuándo y dónde y por qué y quién. El volver atrás, borraste algo importante, recuperas la versión de ayer en segundos. Esa es una ventaja en lo que es control de versiones. Colaborar sin pisarse. Varias personas trabajan sobre el mismo sin sobreescribirse. A veces, digamos, en el Excel abrimos un Word y estamos escribiendo, abre otra persona y no puede abrir, o de repente ya guardé todo lo que, no, bueno, ya puse todo lo que tenía que cambiar, pero no lo guardé bien otra persona, lo borra, lo elimina y al final es un desastre. No, en un control de versiones colaboran sin pisarse, sin manchar lo que la otra persona ha realizado. Y algo importante es que nosotros ya utilizamos el control de versiones. Solo que nunca lo hemos visto así, solo que nunca nos han dicho, y si tenemos una versión o tenemos un control de versiones, no. Cuando nosotros abrimos Google Docs, vamos a ver.
Cuando nosotros abrimos Google Docs y empezamos a poner título 1 y listo. Título 2, título 3. Ya está. Ya lo tenemos, ya hemos puesto, ya hemos iniciado nuestro proyecto, ya hemos hecho, no sé, pues, ciertos cambios y de repente llega nuestro compañero y lo pone en negrita o agrega el título 4 y etcétera. Pero nosotros, ¿cómo sabemos quién lo editó, quién lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo? Y acá hay un punto en donde dice control de versiones. Ver historial de versiones. Si nosotros vemos el historial, y ahí nos indica el 14 de julio a las 6:29, versión actual, ¿quién lo hizo? Soporte TINACONS. Pero también alguien realizó esto o alguien lo creó tal fecha. Y mira, si yo pongo acá, se elimina la información. Si yo pongo acá, se crea la información. Sí, digamos, ¿sí? Seguimos creando. A ver. Título 5. Y vamos otra vez y verificamos. Ya. Desde que creó, entonces podemos ver quién ha creado. Digamos, a las 6:29 solamente estaba el título 24. A las 6 unos segundos antes estaba hasta el título 23. Entonces, nosotros sí estábamos utilizando control de versiones en los documentos. Y eso en cualquier plataforma, ya sea Google Docs, en este caso Office 365, con SharePoint, y un montón de aplicaciones que permite hasta Bitrix, nosotros tenemos el historial de versiones. Acá le llaman historial de versiones, que es igual a control de versiones. Ya si viene otra persona, digamos, viene Ángela Lucía y empieza a modificar, acá va a aparecer cuándo lo ha modificado, a qué hora lo ha modificado y qué ha modificado. También podemos retroceder, si hemos dicho de que podemos retroceder y nosotros podemos restaurar esa versión. Y nos dice, ¿quieres restaurar esta versión? Tu documento actual a la versión de hoy a las 8:28. Si ponemos restaurar, ya se restauró a lo que es, en este caso a lo que ha iniciado el documento. Y ahí está, ya cambió de color, ya se puso un color blanco y ahí dice restaurado el 14. Digo, no, porque Ángela Lucía la ha borrado. Pongo restaurar y ya se restauró la versión. ¿Ya? Entonces, cada entrega es un punto guardado, como en los videojuegos que hemos visto hace rato. ¿Ya? Ya han visto la diferencia, restaurar versión anterior, volvemos atrás, cómo es las versiones, etcétera. ¿Alguna pregunta que tengan acá, consulta? ¿Todo está claro? ¿No hay nada, chicos? Todo está claro, ¿no? Porque vamos a hacer un ejercicio. ¿O tienen alguna? ¿Todo está bien? Bueno. Entonces, ya sabemos que nosotros hemos utilizado, en este caso, el control de versiones, pero el historial de versiones en Google Docs. Abrir el documento, entrar a archivos, historial de versiones, muestra la lista de cada cambio que se ha guardado con fecha y autor. Se puede abrir una versión vieja y comparar con la actual. Vamos a ver uno que tengo por acá. Vamos a ver. De mi Excel. Digamos acá. Si yo me voy a archivos y veo historial y veo el historial, se va a demorar y ahí se encuentra. Analista, Alejandro, cuándo ha modificado, los días, las fechas, digamos, yo quiero ver que se ha modificado el 2 de junio. Abrimos el 2 de junio, va a cargar porque ya es más de un mes y me va a indicar allá solamente esta fila se ha modificado. Vamos a otro lado. Acá no se ha modificado, vamos a ver acá, tampoco. Acá ya lo tiene bien ordenado el Google Docs. Y solamente en DB usuarios hubo esta modificación, nada más. Ya, acá está, la modificación del cargo. Le han puesto un palito y se ha guardado automáticamente. Y también hemos visto restaurar una versión anterior y listo, volví a estar atrás. ¿Es una ventaja? Sí es una ventaja, chicos, utilizar Google Docs, o en este caso Office 365. Si trabajamos, por ejemplo, en contabilidad con sus
con sus tablas estructuradas, con sus tablas con formularios, con sus tablas compartidas, sus dashboards, etcétera, y alguien modifica por X motivo, porque se quedó dormido, porque, no sé, copió y pegó, entonces, y lo guardó el archivo, y claro, en el servidor va a ser difícil de recuperar, pero en Google Docs, con el historial de versiones, retrocedemos a la versión en la que estaba todo correcto. Y ahora sí viene la pregunta más importante. Entonces, ¿qué es Git? ¿Ya? Git es la misma idea que se acaba de ver, pero es de un uso industrial, pensada para cuando el historial es crítico y para trabajar con texto, documentos, código, planillas, cada guardado, cada punto, como una nota tuya explicando lo que hiciste. También es un estándar mundial para los equipos que trabajan con texto. El historial es para siempre, nada se pierde, nada se escapa. Ya vieron la versión para todos, ahora vamos a ver lo que es la versión industrial. ¿Cómo es Git? De repente ustedes ya, como está la inteligencia artificial activo, ya está en nuestros quehaceres laborales, etcétera, entonces podemos utilizar Git y vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Y quién usa Git? Además del área técnico, el área, por ejemplo, el área de desarrollo, hay constructoras que se llevan su manual técnico completo. No sé, digamos, Bellimac puede llevar su documento manual técnico en un archivo de texto y cada cierto tiempo empezar a actualizar. No, este motor se debe cambiar cada 7 años, esta pieza se debe, entonces se puede ir creando ese historial o esas versiones del documento. Procedimientos, especificaciones, SH, todo en Git. Y le edita gente de terreno y oficina técnica, no solo de sistemas. ¿Ya? El punto dulce de Git, todo texto donde el historial importa procedimientos. Lo que Git hace mal es coeditar plantillas en Excel o Word del día a día. Ya hemos visto que, bueno, que Google Drive tiene su servicio de historial de versiones. Entonces, Git no hace eso. No puede tener un mayor control en ciertos archivos, pero sí en texto plano, en texto, sí es excelente. ¿Ya? Pero hay que pararnos un poco y tener en cuenta, esto no es un invento reciente, no es un invento que de hace 10 años, de hace 20 años, ¿ya? La gente, a veces, o bueno, algunos desarrolladores asumen que el control de versiones es algo moderno, algo inventado por en este caso, Git, que es la primera versión. No. El primer control de versiones fue en 1972, ya en unos laboratorios de una empresa donde se inventó el transistor y el lenguaje C. Si hay algún desarrollador ya va a entender. Y el lenguaje C es 50 años antes de que aparezca, en este caso, la versión estándar industrial, que es Git. Entonces ya se tenía un control de versiones. En 1972 se creó el primer control de versiones. 1982 es una siguiente generación, 1986, ya permitía que varias personas trabajaran al mismo tiempo. Y en el 2000, en el boom ya de la informática, de las computadoras, la versión que le arregló el problema anteriores y ingresó Git. ¿Ya? ¿Cómo se hizo famoso Git durante los tiempos? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Entonces, en el 2005, Linus Torvalds, que es también el padre de un sistema operativo open source, que es Linux, escribió el Git, y es algo interesante, en solo 10 días. No porque lo quería vender o porque tenía una idea de negocio, no, sino porque tenía una urgencia, ¿ya? Como él era creador de Linux y necesitaba actualizar ciertos componentes, cierto código dentro del sistema operativo, entonces había un desorden de otros colaboradores que enviaban su código, para poder aumentar, para poder, no sé, parchar algunos errores que tenía el sistema operativo. Entonces decidió crear su sistema de control de versiones. Al principio eran líneas de código, que lo vamos a ver cómo es Git en líneas de código, pero bueno, fue el inicio de lo que era el control de versiones, y en este caso en el campo de tecnológico, en el campo de desarrollo, en el campo de código. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona Git, ¿ya? Cómo se hace, cómo se crea un repositorio de una sola carpeta, cómo se cambia cada
cada proceso, cada texto y cómo se envía un commit. Vamos a ver qué es un commit, vamos a abrir el historial y vamos a ver qué cambio hay. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan antes de empezar? ¿O todo está bien? Alejandrito, disculpa, ¿qué es commit y qué es Git? Ya. Git es, en este caso, no es un software, pero sí es una herramienta que nos ayuda a realizar un control de versiones. Es como decir, yo utilizo Word para redactar documentos, yo utilizo Git para mi control de versiones. Es igual, es una herramienta, no es un programa que hago clic, clic, clic y se instala. Bueno, sí se instala así, pero en este caso hay que entenderlo como una herramienta para nuestro control de versiones. Un commit, bueno, ya lo vamos a ver porque eso es un ejercicio que lo voy a mostrar en pantalla. Va a haber git va a haber add, commit, push, un montón de términos que no lo van a necesitar a día, pero es bueno que ustedes aprendan esos términos para que cuando digan o para cuando estén conversando digan, oye, yo hice un git a mi proyecto, o diré un commit a mi proyecto, le hice un push y se malogró todo, ya, para que más o menos entiendan de lo que se habla en este caso en control de versiones. Hasta ahí, todo normal, todo tranquilo, no hay preguntas. Todo claro hasta el momento, Alejandro. Ya. Entonces vamos a abrir lo que es en este caso, un editor de código para hacerlo más... no, mejor lo hago acá. Vamos a tocar la terminal. Ya la famosa terminal, la famosa pantalla negra que a veces voy y lo abro y pongo unos códigos y aparecen letras. Ya, todos están ahí, todos han visto, ¿no? Vamos a empezar. La terminal es como manejar el teclado del mouse, pero en este caso solamente con ciertos comandos y con el teclado para avanzar en ciertas carpetas, para ejecutar ciertos comandos, para escribir, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá ya nos indica, estoy en el disco C, en la carpeta usuarios y en el usuario inacons. Si pongo cd, que es para indicarle que voy a hacer un cambio de directorio, entonces, y pongo 2 puntos, que los 2 puntos es para retroceder, ya retrocedió, ya. Pero más hacerlo más sencillo, voy a hacer un cambio de directorio y le voy a decir que a la D, ya. Entonces, allá, ya bueno, la D no, si le pongo D 2 puntos, listo, me manda a la D. Y ya me mandó a la D. Si pongo dir, ya me va a aparecer todas las carpetas que son directorio. En comando directorio ya me aparecen las carpetas TI, marketing, backup de correos, Nervin, proyectos, Alejandro. Y vamos a crear acá un nuevo, una nueva carpeta. En este caso ponemos mkdir, ¿ya? Y ponemos, no sé, prueba. Ponemos Git para humanos. Y si pongo, ya me dice directorio de se ha creado Git para humanos. CLS es limpiar, que es clear. Y otra vez pongo dir, que es directorio, y ya me aparece la carpeta Git para humanos. Excelente, ya tengo la carpeta Git para humanos. ¿Qué es lo que sigue después? ¿Cómo ingresar a la carpeta? Allá pongo cambiar directorio y pongo Git. Para hacerlo más sencillo y ya, bueno, el terminal ya tiene una lectura de todos los archivos, aprieto Tab y se completa el nombre de la carpeta. Si pongo, ya ingresé a la carpeta Git para humanos. Listo. Pongo otra vez clear y se limpia. Y ahí ponemos lo que es git init. ¿Ya? Y acá sí hay que tener en cuenta. Git es el comando git. O sea, vamos a indicarle, oye, vamos a utilizar git, el servicio git o la herramienta git y vamos a inicializarlo. Y vamos a tener, en este caso, como base main. Ya antes se llamaba master, pero por temas de explotación hacia las personas de color, master y esclavo, entonces se cambió a main. Y ya nos indica, ha inicializado Git repositorio en donde haya
en Git para humanos y se ha creado un .git. En este .git es donde se guarda toda la información, todos nuestros cambios que realizamos. Listo. Una vez que ya hemos inicializado nuestro Git, vamos a hacer cat. ¿Qué es cat? Es editar. ¿Y qué vamos a editar? Vamos a crear un archivo. En este caso, contrato. .md. Bueno, el .md es Markdown, que es de texto plano. Si pongo Enter, ya me cambia la forma en la que veo. Antes me aparecía el directorio, ahora me aparece, bueno, para escribir. Y ponemos, por ejemplo, git status, no sé, más abajo, un track file, no sé, las cosas que bueno, vamos a ponerle otro, más sencillo. Vamos a ver. Ya está. Ya lo ha creado el documento. Ya está el documento creado. Entonces, vamos a hacer que Git ya lo añada al repositorio. Ya, vamos a poner Git add y ponemos el nombre que era contrato.ed. Ya acá le indicamos comando Git o la herramienta Git añade este archivo. Hay un comando que se llama git add punto. El punto es todos los archivos. Si es algo en específico, puedes poner el nombre. Y acá ponemos git commit, ¿ya? Ahí creo que alguien me preguntó qué era commit. El commit es como un título a lo que estás modificando. No sé, git commit, pongo acá creación de archivo contrato.md para los contratos. Ya, digamos, es un ejemplo. Entonces, acá, ¿qué le digo? Ya. Los cambios que estoy realizando los voy a comentar, los voy a ponerle un título, le voy a poner una descripción y va a ser creación de archivos contrato MD. Entonces, cuando yo busco, y lo vamos a ver más adelante, cuando yo busco un historial, voy a tener que ver esto. Creación de archivos contrato MD para los contratos. Ya, entonces voy a poder restaurar, poder visualizar qué hay en ese cómic que han editado, que han creado, etcétera. Si ponemos Enter, ya nos indica. La creación de archivo contrato creación de archivo ha sido cargado, un archivo ha sido cargado, no hubo interferencias, no hubo denegaciones. Y acá me manda creado un modo y me manda un código. Y contrato MD. Ahora sí, una vez ya visto eso, ya hemos comentado, podemos poner git status. Ya, bueno, git status, ¿qué nos indica? El estado de los gits. Y ahí nos dice, no hay ningún commit dentro del trabajo. Ya, digamos, vamos a poner cat y vamos a poner despido.md. Pongo enter. Me olvidé. Despido.md. Ya está. Entonces, pongo dir y ya me creo el otro archivo despido.md contrato. Si le pongo git status, me va a decir, hay un archivo que no ha sido incluido en un commit y es despido.md. Nota, no se puede añadir ningún archivo que esté presente y para eso utiliza git. Y lo vamos a añadir, git add, y pongo punto. Ya no voy a poner el nombre y ya automáticamente Git, la herramienta Git va a detectar qué archivos han sido modificados y los va a agregar una cola de espera para, en este caso, comentar o para ponerle un commit. Y pongo commit, todo ya, y acá pongo creación de despido.md para los despidos. Listo. Ya creo y le pongo git status y ya no me aparece o ya me indica que no hay ningún archivo para comentar o comitear. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? ¿Todo está bien? No es necesario que se aprendan, pero sí es necesario que entiendan cómo funciona un control de versiones, qué es lo que se hace, etcétera. ¿Ya? Ya bueno, ya hemos subido 2 archivos, ya lo hemos añadido a nuestro control de versiones con git add y hemos comentado cada archivo con su git commit, creación de despido, creación de contrato. Ahora vamos a ver qué ha cambiado línea. Ponemos git diff
y no me aparece nada. No me aparece si he creado, si he subido, si he generado, si he modificado los archivos. Y vamos a ver acá. Por ejemplo, acá está el Git y tiene varios archivos que esto ya internamente lo lee. Y vamos a ver. Contrato MD. Digamos, vamos a poner y ponemos acá. Y acá ponemos contrato ejemplo. Listo. Git despido. Vamos a abrir Git despido. Y acá despido ejemplo. Lo cerramos, nos vamos a la terminal. Cuando puse git diff, que es para verificar qué cambió, qué hubo, no me apareció nada. Si pongo diff otra vez, ya me va a aparecer la información. Me dice, ya, he encontrado que en contrato.md, con el index, un código, ya, has creado contrato ejemplo, una línea de contrato ejemplo. También me dice, oye, ¿sabes qué? En otro archivo, git despido, has puesto una línea de texto, git despido. Y entonces quiero comentar, entonces pongo git add, punto, para que jale todo lo que he cambiado, y pongo git commit -m y pongo agregando una línea de texto a cada archivo. Hay que ser bien específicos en los comentarios o en cualquier sistema de control de versiones para que la otra persona que intenta buscar, que intente encontrar algún punto de restauración, algún punto de versión, tenga, hoy sí, acá ha agregado una línea de texto para tal cosa, hoy acá ha modificado la tabla, acá ha modificado la ley, acá ha modificado, etcétera. Entonces, agregando una línea de texto de ejemplo a cada archivo existente. Ponemos Enter, ya nos indicó, 2 archivos han cambiado, 4 inserciones hubo, y si ponemos git status, no me debe aparecer nada porque ya los he subido. Si ponemos git diff, tampoco me debe aparecer porque ya están en este caso comentados. Hasta ahí, alguna pregunta que tengan, consulta. Nada. Va a venir en el examen. Bueno, entonces ya hemos visto ya cómo crear archivos, cómo añadir el Git, cómo tener cómo añadir información, cómo comentar lo que hemos modificado, etcétera. Ahora, por último, vamos a ver qué historial completo ha tenido. Ya, vamos a ver. Git log online, ya me dice log, que es buscador de modificaciones de lo que hubo en todo nuestro Git, en toda nuestra carpeta, y que me lo muestre en una sola línea. Y ahí me indica, ¿qué es lo que hice primero? Creación de archivo contrato MD para los contratos, creación de despido para los despidos, y hay uno que recién ha sido agregado que nos indica, está en la cabecera en main, agregando una línea de texto de ejemplo de cada archivo existente. Entonces, cada vez que hay un cambio en nuestros documentos, en nuestros procesos, en nuestro texto, podemos ver con git log. Si ponemos git log, nos va a aparecer ya separados por el commit. Si acá nos indican commit y nos da un código. Ya eso nunca va a ser igual a otros commits. Ya siempre cambia los caracteres, pero ya ven. Y acá nos indica autor Alejandro Guevara con su correo. ¿Cuándo fue? Fue tal fecha. También, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha comentado? Creación de archivo contrato para los contratos, y así. Como lo que hemos visto en Google Docs, también acá lo vemos, pero de otra forma, en forma en este caso de terminal, de texto limpio. ¿Ya? Entonces, eso es en cuestión a Git. ¿Alguna consulta? ¿Tienen claro? ¿Se quieren despejar? Hagan sus preguntas, porque después ya no va a haber respuestas. Todo está claro. Todo claro, menciona Alejandro. Ya.
Entonces, esta es una forma simple, sencilla para entender cómo es Git, cómo funciona. Y esto es cómo funciona en cuestión a terminal, y es lo mismo que pasa en otros control de versiones. No serán los mismos comandos, pero tiene la misma lógica de creas tu archivo, modificas, control G, acá en Git es commit, lo guardas y bueno, y ves qué archivos han sido subidos, qué archivos no han sido subidos. Quiero ver todo el historial de todos los programas por ejemplo, acá hemos visto todo el historial de las versiones, qué hemos modificado, qué hemos hecho. En la terminal también vemos este historial. Entonces, es una forma de entender cómo funciona el control de versiones. ¿Ya? Entonces, acá mira, por ejemplo, acá hay un ejemplo que hay procedimiento de altura. Bueno, acá nos indica como lo que hemos visto en terminal. Y viene la pregunta. ¿Y yo qué hago? ¿Qué uso? ¿Para qué lo uso? ¿Dónde lo uso? Y hay que entender de que Git, bueno, y GitHub, que GitHub es una empresa ya de Microsoft y que tiene, en este caso, repositorios, se les llama, no sé, a las carpetas de los proyectos que nosotros ponemos, de proyecto CUVAL2 o CUMOCH o LPOVAL. Entonces, a esas carpetas en Git o en GitHub lo llaman repositorios. Entonces, pero vamos a ver cuándo utilizar y cómo utilizar. Drive, OneDrive, SharePoint, que ya lo hemos visto, podemos utilizarlo, sí, compartir y coeditar documentos en equipo, planillas en Excel, archivos en Word, cuando no se quiere complicar la vida, cuando mi trabajo no es tan exigente. Ya, pero ¿cuándo utilizar GitHub? Cuando el texto de historial es crítico. Como ya indiqué, Bellimac tiene sus documentos en texto, modifican para que puedan actualizar información, sus procedimientos, sus planos, sus manuales, su código, por ejemplo, código, el área de desarrollo, digamos que el área de desarrollo está enviando su sistema y pum, lo publican, ustedes ingresan y de la nada Ángela Lucía le dice, no, ¿sabes qué? El color del botón no me gusta, no quiero que sea azul, quiero que sea rosadito. Ya entonces ahí, digamos, Samuel crea actualiza el botón a color rosadito, lo sube, lo publica, y ya le gustó, pero viene el ingeniero Henry y le dice, no, porque han cambiado el color a azul del botón y lo han puesto un rosado, que ese no es un sistema. Entonces, ¿pueden retroceder? Sí, pueden decir, ¿sabes qué? Rolando retrocede a una versión anterior donde el botón era rosado. Ya busca ahí, digamos, el commit donde indica cambio de botón de azul a rosado. Buscan, lo deshacen esa versión y retroceden. Y cuando colaboras con un equipo técnico, ya sea TI, desarrolladores, un montón. Entonces, las dos formas utilizan un control de versiones. Cada una, claro, Drive, OneDrive, SharePoint lo utilizan de forma gráfica, con botoncitos, con mirar. En cambio, Git lo utiliza ya de forma de comando, como lo hemos visto en el terminal, con puro texto, etc. Entonces, ya ustedes depende de qué utilizar. Esta es solamente una clase introductoria ya de cómo es Git y qué otros programas utilizan Git. Ya entonces, ¿alguna pregunta que tengan para ya finalizar con esta introducción o no lo tienen? ¿Tienen consultas? De repente ya el próximo mes ya nadie utiliza Drive, todos utilizan el servidor con comandos, de repente no se sabe. Pregunten, chicos, consulten, de repente ahí si está operaciones, si vale GitHub para AutoCAD, si están las de BIM, si sirve para sus planos, pregunten. No hay ninguna consulta. Alejandro, consulta. ¿Se puede lograr ordenar las carpetas con el tema que explicaste, en este caso con el Git y con el commit que explicaste? Ordenar las carpetas. No. El Git en sí, nosotros al Git lo ponemos como contrato, o sea, diré como control de versiones. Yo puedo crear X archivos y en cada archivo modificar, y no voy a, por ejemplo, como hemos visto, ponemos contrato final revisado, ya, .docs, ya es un ejemplo.
ya lo ha revisado todo y de la nada te dice, no, ¿sabes qué? Cambia este contrato y cámbialo el código y ponemos contrato final revisado 2.docs. Y empiezas a crear tus 5 archivos del mismo contrato, del mismo formato, porque hubo cambios. Al final, cuando tus archivos lleguen a tener, digamos, te lleguen a tener 10, 20 archivos de un mismo contrato, de un mismo archivo que has modificado solamente la coma, el punto, que has aumentado una ley, que has quitado un párrafo, etcétera, se vuelve engorroso y no es fácil de verificar qué es lo que has hecho. Por ejemplo, buscamos contrato final revisado gerencia, .docs. Yo puedo decir, hoy lo ha revisado gerencia, o de repente es porque modifiqué la gerencia, o porque modifiqué por temas de gerencia y de repente viene el otro contrato, jefe, recursos humanos, y al final. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué ese documento está? ¿Qué es lo que hizo? Entonces, todo eso a un momento tienes que abrir y verificar, ya que se ha modificado. Hasta a veces comparar. Sí he visto personas que comparan, hoy mi presupuesto está acá y mi presupuesto, ¿qué he cambiado? Y revisan uno por uno, una columna por columna o fila por fila y dicen, ya he cambiado el monto. Para eso, el control de versiones nos ayuda. Como hemos visto acá, el Git log ya nos indica, hoy sabes qué, tu mismo archivo, el contrato, lo has modificado a tal fecha y lo has puesto como descripción. Ya digamos, se ha cambiado la fecha de contrato, la fecha de emisión. Ya hubo otros, no, acá le cambié, acá te dice, se ha cambiado el nombre de representante, acá no, acá se ha cambiado el monto del contrato. Y es más ordenado, tienes más, dices, ya, quiero devolver esta versión y puedo devolver esa versión. Entonces, te hace más, no ordenado, pero sí te hace encontrar más fácil la información, las versiones que has tenido con tu información, y evitas para tener tus 10 archivos de un solo archivo que solamente cambia alguna información, cambia la versión, etcétera. ¿Sí se entiende, Ángela? Sí, Alejandro, tenía una consulta más. ¿Esto también se puede aplicar desde el celular o solo es para computadoras? En el celular sí hay tipos, por ejemplo, sí hay terminales para celular, pero sí es un poco más difícil manejarlo, porque en un celular, ¿qué modificarías? Tus archivos internos. Pero sí, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a entrar a GitHub, ya que es un repositorio de proyectos, ya, por ejemplo, acá está Linacons Web. Podemos ponerlo en nuestro servidor, sí. Por ejemplo, acá, hace 3 meses he creado este archivo, hace 2 meses he creado este archivo, hace 3 meses, hace 2 horas he modificado esto, ¿qué habré modificado? Hace 2 meses he modificado instrucciones, etcétera. Entonces, nosotros podemos ver esos archivos. Y acá nos indica un código y hace cuánto fue el último commit o el último comentario, y también tenemos 28 commits que se tuvo. Y ahí podemos ver todos los commits que hubo para el proyecto no, en este caso para la página de Inacons, por ejemplo, desde el 27 de mayo, recién el día 14 modificado, no sé, corrección de generar códigos QR, no sé, bueno, etcétera. Desde el celular puedes revisar, sí, puedes ingresar, verificar, de repente hacer un commit, de repente decirlo, y sabes que porque han subido esto, rechazar ese commit, un montón de cosas, pero hacerlo desde el terminal, esto, sí hay esa opción, pero no es recomendable. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Bueno, seguimos. Todo claro nos menciona. Ya. Entonces, ¿qué hemos aprendido más o menos en esta introducción de control de versiones? Que el caos de versiones tiene una solución. Ya les indiqué tener unos 10 archivos de un mismo documento. A veces es tedioso tener ahí contratos final revisado, contratos final revisado 2, contratos final revisado gerencia. Es un enrollo y no tienes un contexto claro. No puedes poner en un nombre, acá se realizó esto, acá se realizó tal cosa, acá se cambió, no, porque es incorrecto. Pero en un control de versiones sí puedes tener.
para nuestro día a día, el Google Drive nos salva. No sé, digamos, tengo que realizar un documento y necesito que Nadia pueda actualizar, que Cintia pueda actualizar, les comparto el Drive y verifico que han modificado cada persona. Git es la misma idea llevado al máximo, que es más, bueno, tiene más opciones para poder nosotros manipular la información que se está guardando. No es como Google Drive, que solamente te indica la versión, quién lo realizó, cuándo lo realizó y te da como un vistazo. Mi Git tiene más opciones. Y bueno, y ya vas a entender cuando hablan, por ejemplo, Rolando en las reuniones, cuando dicen, he mandado a producción, he comiteado tal cosa, pero no se actualiza. Hazle un branch, hazle un pull, hazle un merge. Ya, bueno, eso ya poco a poco se va entendiendo para que también entiendan cómo funciona, en este caso, el área de desarrollo, cómo se comunican ellos, qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, si dicen, he comiteado, he comentado un cambio, he subido un cambio, he añadido un cambio. Si te dicen, hice un push, hice un push, bueno, hice una subida a una rama, al repositorio principal, hay que hacerle un merge, hay que sobreescribir, bueno, un montón de frases que poco a poco se pueden entender, poco a poco se pueden ir buscando en lo que es en el internet, ¿ya? Entonces, bueno, las preguntas ya los hice dentro de las clases. Si tienen alguna pregunta, duda, háganlo ahora para resolverlos, para que todos puedan entender. Hasta el momento todo claro, Alejandro. Lo que sí te pediría es que ya nos vayas pasando tal vez el link o el examen que es tal vez en físico para poder ir resolviéndolo. Ya, chicos. Bueno, eso sería con todo. Ya le voy a pasar a Ángela ya el link para que puedan resolver el examen. Gracias, chicos. Ya, bueno, este es un tema introductorio, no se asusten. Ya poco a poco ya, si quieren más interés en el internet o me preguntan para poderles resolver las dudas. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, resaltando que es un tema muy interesante y los chicos quieren darte un fuerte aplauso por tu participación. Gracias, Alejandro.